Continuando con el concepto de estática, y ya sabiendo que pues tenemos una fuerza y que las fuerzas son las interacciones que nosotros tenemos entre los cuerpos, entonces aparece nuestra primera condición de equilibrio, que es la primera condición de estática. Cuando hablamos entonces de esta condición, nosotros diremos que un cuerpo que se encuentra en equilibrio de traslación, se dice que las fuerzas resultantes de todas las fuerzas que actúan sobre él son cero o son nulas. Por lo tanto, vamos a tener nosotros en forma bidimensional que la fuerza en X y la fuerza en Y van a ser igual a cero. ¿Sí? Bueno, entonces utilizando este concepto vamos a empezar a tener que ver las fuerzas en el eje X positivo y en el eje Y positivo se deben contrarrestar, y las fuerzas en el eje Y positivo y en el eje Y negativo se deben contrarrestar también, para que pues tengamos una suma nula, que es lo que pues nosotros planteamos. Para esto entonces vamos a empezar con la primera aplicación de esta condición. Dice que se tiene un cuerpo con una masa de 250 kilogramos sujeto de dos cuerdas, como lo muestra la figura. Si el ángulo entre el techo y la cuerda es de 40 grados, ¿cuál es el valor de las tensiones en el sistema? ¿Sí? Entonces nos están dando un ángulo, nos están dando una masa y pues nos dicen la figura. Vamos a ver entonces la figura. Acá tenemos entonces la figura. Tenemos aquí entonces una tensión. Acá vamos a tener otra tensión asociado pues a este punto de acá, en el cual tenemos esta masa de 250 kilogramos, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que necesitamos aquí la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, entonces vamos a tener que calcular el peso, ¿sí? Que es la fuerza. Entonces llamamos tensión 1 a la fuerza que tenemos aquí con respecto a estos 40 grados y la tensión 2. Entonces, para poder solucionar esto que vamos a hacer, vamos a llevar el sistema a un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que es tomar este punto y trasladarlo aquí a este punto que tenemos aquí en el plano cartesiano, x, y menos x menos y. Entonces, este vector que tenemos acá, lo colocamos acá, ¿sí? Tenemos este ángulo de acá, que es el de la parte de arriba, entonces, opuestos al vértice, tiene que ser este mismo ángulo que tenemos acá, o pues este ángulo más este ángulo me tiene que dar con la suma de este ángulo 180, también lo puedo ver así, o sea que este ángulo de aquí tiene que valer 50, ¿sí? Porque 50 más 40 me da 90 y 90 más 90 me da 180, entonces cumpliría la regla de los ángulos internos. Y si este vale 50, pues yo ya sé que esto vale aquí 90. Entonces 90 menos esos 50 me darían estos 40. Esa es otra forma también de hacerlo. Entonces ya tenemos nuestro ángulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si tenemos el ángulo con respecto al eje X, así como vimos en vectores, entonces garantizamos que en X sea coseno y en Y sea seno. Y no nos va a interesar más. Bueno, entonces nuestra tensión 2... la vamos a colocar acá en el eje X negativo, y ahora entonces vamos a hacer la descomposición de la tensión 1 para saber entonces qué vector tenemos en la tensión Y, y ya sabemos que aquí en menos Y vamos a tener el peso, que es pues este que tenemos acá. Bueno, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la descomposición de este sistema, ¿cómo va a ser? Vamos a tener una tensión 1 en X, ¿sí? Asociado entonces a la tensión que tenemos en el espacio, menos la tensión 2 igual a 0 en X. Y vamos a tener en Y la tensión 1 en Y menos el peso igual a 0. Ya conocemos de aquí el peso. Acá no conocemos ni la tensión 2, ni la tensión 1, ni la tensión 1 en Y tampoco. Entonces descomponemos esta tensión 1. Y nos queda que la tensión 1 es equivalente a ¿qué? Tensión 1 en X, que sería tensión 1 coseno de teta, y tensión 1 en Y, que sería tensión 1 seno de teta. Entonces podemos reemplazar estos dos valores, los podemos reemplazar aquí, en estas dos ecuaciones. Bueno, entonces tomamos la ecuación número 1 y decimos que la tensión 1 en X, que es tensión 1 por el coseno de teta, que es lo que tenemos acá.
¿sí? Menos la tensión 2. O sea que aquí tenemos una incógnita, aquí tenemos otra incógnita. Nos vamos a la ecuación número 2. En la ecuación número 2 que tenemos que va a ser tensión 1 menos el peso es equivalente a 0. De aquí conocemos el peso, conocemos el ángulo, o sea que podemos calcular la tensión 1, ¿sí? O sea que de aquí sí podemos ya hacer algún cálculo. Entonces despejamos de acá y decimos que la tensión 1 es equivalente al peso sobre el seno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a calcular el peso. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad, 250 kilogramos, que es lo que nos dice el ejercicio. Lo multiplicamos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y nos da 2450 newton. O sea que ya tenemos el peso, que es este peso que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar pues en esta ecuación para poder calcular la tensión 1. Porque si miramos la tensión, la ecuación número 1 que tenemos aquí, tenemos la tensión número 1 y la tensión número 2 y ninguna de las dos la conocemos. Entonces podemos calcularla utilizando este valor del peso con el seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo me va a dar seno de 40, que es lo que tenemos en el gráfico de el plano cartesiano. Entonces 2450 newton sobre el seno de 40 me da 3811,5 newton. O sea que yo ya tengo el valor de la tensión 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar entonces la ecuación número 1, esta que tenemos acá. Voy a despejar entonces la tensión 2 para poder calcular esa tensión. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la tensión 2 es equivalente a la tensión 1 por el coseno de teta. O sea, pasé esta tensión 2 a sumar. O sea que la tensión 2 es tensión 1 y la tensión 1 ¿cuánto me dio? Me dio 3811,5 newton. Ese es el valor que tengo acá. Este es el valor que tengo acá. Por el coseno de 40. Ya sabemos allá por el plano cartesiano. Entonces la tensión 2 es equivalente a 2919,7 newton. O sea que yo ya tengo mi tensión 2. Calculé mi tensión 2 y calculé mi tensión 1. ¿Cómo lo hice? Recuerden que lo que nosotros hicimos fue buscar en las dos ecuaciones que nos dieron la que solo tuviera una incógnita. Porque así podíamos entonces encontrarla. Hay muchos casos en los que no se puede hacer de esa forma. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio que nos permita, digámoslo así, tener dos incógnitas para ver cómo solucionamos. Este ejercicio dice que un semáforo está unido a dos cuerdas como se muestra en la figura. Si la tensión que genera cada cuerda no puede exceder los 100 newton, debido a que el semáforo se caerá, calcule el valor de las tensiones y explique, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Nos está dando entonces que no puede exceder 100 newton y vamos a ver entonces el gráfico. Entonces este es el gráfico que tenemos. Tenemos acá el semáforo que tiene un peso, ya nos dan el peso de 122 newton, ¿sí? Porque eso nos dice que nos muestra la figura. Y tenemos entonces estas dos tensiones asociadas a un ángulo de 53 y a un ángulo de 37, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que aquí tenemos el peso, que son 122, tenemos una tensión 1 y tenemos aquí una tensión 2, ¿sí? Asociados pues a esas dos tensiones que están ahí. ¿Qué hacemos? Pasamos entonces esto al diagrama de cuerpo libre para poder solucionarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Este punto entonces es este punto que tenemos acá. Esta tensión 1, entonces es esta tensión 1 y esta tensión que tenemos aquí es nuestra tensión número 2, ¿sí? Bueno, entonces este ángulo que tenemos aquí es este de la parte de arriba, o sea que es este mismo 53. Si no, pues ya sabemos que 53 sumamos aquí, entonces me daría 37. Entonces 90 menos 37 me da 53. Cualquiera de las dos formas. O lo mismo con este ángulo que tenemos aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Descomponer la tensión 1 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en X y tensión 2 en Y, ¿sí? Esas son las que tenemos y ya sabemos que hacia abajo tenemos entonces 122 newton. Entonces aplicamos nuestra primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 1 en X menos la tensión 2 en X es equivalente a 0. ¿Y en Y qué voy a tener? Voy a tener la tensión 1 en X más la tensión 2 en Y menos 122, que es este que tenemos acá, es equivalente a 0. ¿Sí? No debemos cuidarnos acá, digámoslo así, del ángulo porque ya sabemos que lo estamos restando. Entonces inmediatamente
ya sabemos que el ángulo aquí va a ser, el signo va a ser negativo. Si colocáramos una suma tendríamos el inconveniente porque pues el ángulo está con respecto al eje menos x, entonces en x es negativo porque estamos entre el segundo y el tercer cuadrante, ¿sí? Bueno, eso ya lo saben. Entonces vamos a solucionar, ¿no?, este sistema. Si nos damos cuenta, en este sistema tenemos tensión 1, tensión 2, tensión 1, tensión 2, o sea que nos va a quedar, ya sabemos que nos va a quedar un sistema 2×2. Y pues vamos a despejar este valor que tenemos, pues lo vamos a pasar ya para la parte de positiva y pues nos va a quedar el sistema. ¿Qué vamos a hacer entonces? La descomposición, ¿no? Vamos a descomponer los vectores. Tensión 1 en x es tensión 1 por el coseno y tensión 1 por el seno, me daría entonces, teniendo en cuenta que teta es en 53 para la tensión 1. Para la tensión 2 ya sabemos que es coseno para x y tensión 2 sería seno, y entonces aquí tendríamos alfa, colocamos diferentes ángulos para diferenciarlos, alfa entonces me daría 37, según lo que hicimos en la gráfica. Tomamos entonces la ecuación número 1, ¿sí? Tensión 1 en x menos tensión 2 en x es equivalente a 0, y reemplazamos los valores. ¿Cuáles valores que nos dieron? Pues tenemos tensión 1, que sería tensión 1 coseno de 53, tensión 2, que sería tensión 2 coseno de 37, es equivalente a 0. Y tomamos la ecuación número 2, y la ecuación número 2 es tensión 1 en y más tensión 2 en y, o sea que la tensión 1 en y me va a dar tensión 1 por el seno de 53, tensión 2 sería tensión 2 por el seno de 37, equivalente a 122 newton, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación 3 y nuestra ecuación número 4. Tenemos entonces un sistema 2×2, miren, dos incógnitas, y dos ecuaciones. Entonces lo podemos solucionar como nos enseñaron en el colegio, utilizando los tres métodos: sustitución, igualación y reducción. Cualquiera de esos métodos los podemos utilizar. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo por sustitución. Entonces tomo la primera ecuación, que es para mí ahora la tercera, y lo que voy a hacer es que voy a despejar la tensión 1. Entonces tengo esta ecuación acá, que es esta de acá mismo, ¿sí? Despejo entonces la tensión 1, me queda tensión 2 coseno de 37 sobre coseno de 53. Entonces esto, coseno de 37 sobre coseno de 53, me da 1.32 tensión 2, ¿sí? Y esto es equivalente a la tensión 1. Y como ya tengo la tensión 1, pues la voy a reemplazar aquí en esta ecuación, que es la ecuación número 4, para dejar todo en término entonces de el valor de la tensión 2. Y así entonces voy a poder encontrar la tensión 2. Entonces esto que tengo acá lo reemplazo, y recuerden que esto es tensión 1, entonces la tensión 1 me va a dar 132 tensión 2 por el seno de 53, más la tensión 2 por el seno de 37, equivalente a 122 newton, ¿sí? No he hecho nada raro, simplemente lo que hice fue despejar la tensión 1 y reemplazarla en la ecuación número 4 que nos dio. Multiplico seno de 53 por 1.32 y me da 105 tensión 2, más entonces el seno de 37 me da 0,60, equivalente a 122. Sumo 1,05 más 0,60, 1,65 tensión 2, equivalente a 122 newton. Y la tensión 2 entonces me da 122 newton sobre 1,65, equivalente a 73,93 newton, que es el valor de la tensión 2, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de la tensión 2, ahora sí puedo reemplazar acá en esta ecuación que nos dio, al sustituir, que es la misma ecuación número 3, y voy a encontrar la tensión 1. Entonces eso es lo que hago acá. Reemplazo entonces en la tensión 1, que es 1.32, perdón, tensión 2, y 1.32 por 73,93 newton, que me da la tensión 2, me da 97,58 newton, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que una nos dio 97 y la otra nos dio 73. Y en el inciso decía que los cables solo soportaban una tensión máxima de 100 newton. Quiere decir que el semáforo, con la tensión o con el peso de 122 newton que tiene, soporta entonces el semáforo, y por lo tanto no se va a caer. O sea que esa es la explicación que podemos darle al ejercicio. Entonces este ejercicio pues nos muestra al ejercicio anterior que pues tenemos una diferencia, digámoslo así, en cuanto a cómo lo resolvemos. En el primer ejercicio teníamos un ejercicio, digámoslo así, en el que podíamos
encontrar muy fácilmente la tensión. Aquí pues podríamos haber utilizado cualquier método, como les dije, sustitución, igualación y reducción, para poder encontrar ese sistema 2x2, dos variables, dos ecuaciones, que pues fue lo que aprendimos ya cuando estábamos en el colegio.